Como siempre que queremos hablar de fútbol, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para hablar con quien más sabe de fútbol, el señor Alejandro Fabri, porque fútbol se escribe con F de Fabri. Hola Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Naria. ¿Cómo está usted? Gracias, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Por acá bien, con un poco de fresco en una época veraniega, pero bueno, ha bajado un poco la temperatura. Todo bien. Estamos medio raros porque nosotros todavía no empezó el frío, ya se está yendo, Sí, terminando el otoño. sí. Llovió 2 días, llovió y ya está. Estamos todavía entre manga corta a la noche, un poquito refresca y listo. Está como Bueno, cambiado, está cambiando, ¿no? Bueno, los cambios que tanto anunciados estaban, ¿no? Por los sí, sí, desastres, por supuesto. por los desastres. Sí, Eh, se está Al- dando en todos lados. Alejandro, hay mucho ruido en el fútbol argentino estas semanas, no sé si usar el término, pero es mucho despelote, con que le dan a Rosario Central una copa que aparece después de que ya empezó el campeonato, que ya terminó una parte del campeonato y que ya hay un campeón. En fin, que Estudiantes hace un pasillo y le da la vuelta a la espalda, que le obligan a hacer un pasillo. En fin, cosas medias raras. Pero yo pregunto, porque usted es, antes que nada, un investigador, un estudioso y un sabedor del fútbol, de la historia del fútbol. ¿Esto es la primera vez que pasa en el fútbol? ¿Líos de este tipo es la primera vez que pasan? Estamos hablando del fútbol argentino y la Sí. verdad que cuando hablamos de fútbol argentino, nada puede haber pasado por primera vez. Todo esto ya pasó en diferentes momentos. Ok. Eso sí, lo único distinto es la decisión de la AFA, una vez terminada la parte regular del campeonato, de anunciar que la suma de puntos para las clasificaciones a las copas es una tabla de posiciones con un campeón. Eso nunca pasó, que le den un título por un torneo que estaba estipulado, no era un torneo donde había un equipo que era campeón, sino que había dos zonas y el campeonato se está definiendo por playoff, están jugando en este momento los cuartos de finales, la verdad que es insólito. Encima condimentado con que llegó al país una de las grandes figuras de la selección argentina, campeona del mundo, Ángel Di María, que renunció ya a la selección argentina, Ujú. tiene 37 años, y vino específicamente para volver a jugar en el club de toda su vida, Rosario Central. Entonces la Ujú. gente decía, y che, lo están ayudando a Rosario Central, le han dado varios penales, Di María está en un muy buen nivel. Bueno, decidieron darle una copa, quizá previendo que Central no iba a avanzar demasiado, más allá de que ha sido el equipo que sumó más puntos. Y bueno, la recibió Rosario Central con toda la alegría de Di María, de los jugadores, de los hinchas, pero lo toman como si hubiera sido un campeonato ganado. Y la verdad que no es así, porque si fuera así, si fuese así, tendrían que darle la misma copa a Vélez, que ganó el campeonato anterior, el año pasado, a River, que lo ganó dos veces de la misma forma, y también a Racing. Son los cuatro equipos que ganaron el título de la misma manera. Era una tabla de posiciones para posicionarse para los torneos internacionales. Ujú. No era un campeonato. Bueno, la verdad ¿Mm? que como bien decís vos, es insólito. Pero bueno, esto trae a colación todo un montón Sí, de artimañas y todo un montón de cuestiones que surgen a partir de esto, ¿no? O sea, se empieza a politizar un poco más esto, el gobierno empieza a investigar a quién es el conductor de la AFA. Durante muchos años yo recuerdo que el anterior conductor de la AFA también fue muy cuestionado, que había hecho mucho dinero y demás. Nunca se pudo comprobar nada o nunca se quiso comprobar nada y siguió su vida hasta que dejó la AFA prácticamente cuando falleció. Nunca antes dejó el poder, creo yo, ¿no? Grondona. bueno, bueno, hay que entender que Julio Grondona, que siempre era muy oportuno, falleció quizás en el momento justo, cuando estaba reciando la investigación sobre las conexiones de la Conmebol con todos los presidentes de las asociaciones. Julio Grondona hubiese tenido serios problemas con la justicia norteamericana, que era la que estaba investigando eso. Hubo todo un affair de la gente de torneos y competencias, el señor Bursaco, que fue
detenido en Estados Unidos, le pusieron, después pidió declarar, fueron detenidos Figueredo, que era el representante de Uruguay, estaba el representante de Chile, el de Venezuela, el de Colombia, no me acuerdo de todos los nombres, pero fue un caso, Nicolás Leoz, por supuesto, el Leo, por supuesto. multimillonario presidente de la Conmebol, amigo de Grondona. Bueno, todo eso pasó. A ese nivel es bastante más complicado porque no te olvides que Julio Grondona era, además de presidente de la AFA desde 1981 hasta que murió, era vicepresidente de la FIFA. Creció a Sí. la sombra de Joao Belange y Ujú. de Joseph Blatter. O sea que, a ver, los grandes dominantes del mundo lo protegían, como protegieron a tanto dirigente del fútbol y político, porque la FIFA, no nos olvidemos, dicen todos, es la quinta multinacional más grande del mundo. Ahora, si querés contar algo, que contemos algo, que hablemos de la historia en la Argentina, Ujú. rápidamente te digo que acá es muy común decir, sobre todo la gente grande, esto antes no pasaba. Bueno, en 1919 el fútbol de primera división de la Argentina, el que comprendía a Buenos Aires y alrededores, se dividió en dos AFAs, por llamarlo de alguna manera. Se pelearon los dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol y un grupo grande de clubes, molesto con esos dirigentes que tenían el poder, decidió irse y fundar una asociación amateurs. Entonces, durante 1919 y 1926 hubo dos AFAs en el fútbol argentino con dos campeones. Una estaba reconocida por la FIFA, que era la Asociación Argentina, donde habían quedado los equipos menos importantes, salvo Boca y Huracán. Boca no era el equipo que soy, pero era un equipo importante que va a ganar el primer título justamente cuando se separa las dos asociaciones. Boca en 1919 gana el torneo de la Asociación Argentina, el torneo que se disputa en la otra vereda correspondía a la recién fundada Asociación Amateurs. El Racing Club, que era el equipo más popular de la segunda década del siglo XX, había venido ganando todos los torneos de 1913 y completó su serie de 7 campeonatos consecutivos, ganando el primer torneo de la Asociación Amateurs, perseguido por Vélez, Independiente, San Lorenzo, Ah, o Platense, sea, Ferro, Gimnasia, Quilmes, cuando se Tigre, dividen las Atlanta. dos asociaciones, una copa gana Boca y otra la gana Racing. Boca gana su primera copa cuando se dividen, pero Boca jugó Su no primer contra título, nadie, sí. jugaba contra Jugó equipos de menor calidad, digamos. contra equipos más chicos, estaba además de Huracán, estaba Sportivo Barracas, que era importante, estaba Estudiantes de La Plata en ese momento, Estudiantil Porteño, bueno, había una cantidad, después estaban equipos que estaban en el ascenso, El Porvenir, Temperley, All Boys, Nueva Chicago, Mm. esos equipos que eran los que completaban la tabla. Bueno, eso duró hasta 1927, porque del 19 al 26, en esas 7 temporadas, hubo dos campeonatos en el fútbol argentino. En el 27, por la mediación del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, se pusieron de acuerdo y se fusionaron y armaron un campeonato de 36 equipos. Cuando decimos que 30 es un disparate, que esto nunca pasó, hay que recordar que hace 100 años ya había en primera división un campeonato de 36 equipos. Se Ok. jugó así en el año 27, 28, el torneo del 27 lo ganó San Lorenzo, el 28 lo ganó Huracán, el 29 lo ganó Gimnasia y Esgrima La Plata, que es mentira que Gimnasia no ha ganado nunca un título, ganó el campeonato del 29, le ganó la final a Boca en la cancha de River. Como eran muchos equipos y se gastaron 2 meses en hacer el torneo sudamericano en Buenos Aires, decidieron dividir el torneo en dos zonas. Mm. Entonces, Gimnasia le ganó la final a Boca y fue campeón, con un joven de 18 años, número 8, que se llamaba Francisco Barallo, que después, 2 años después, fue una de las figuras del Campeonato Mundial del 30 en Uruguay y además al año siguiente, ya en el profesionalismo, fue comprado por Boca y terminó siendo el máximo goleador de la historia de Boca hasta que un tal Martín Palermo lo superó ya en el siglo XXI. Ujú. Ok, ¿Mm? y ese fue, digamos, la mayor crisis donde se dividieron, se Sí, dividió, sí, el me hizo fútbol. acordar, por un momento me sonaba la CGT, como que se habían dividido. Bueno, o al trotskismo, ¿no? Al trotskismo Sí, también, que todo claro, se bueno, el subdivide trajimos en se suscribe grupúsculos todos de los siete días, claro. iluminados.
Y la pregunta Claro. es, Bueno, ¿crisis en el fútbol? ¿Hubo fuertes? Pues yo recuerdo alguna, tocando de oído, de alguna que los jugadores de Argentina se fueron a jugar a Colombia. bueno, en las finales de la década del 40, ya con casi 20 años de profesionalismo, el fútbol no movía el dinero que mueve desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Los jugadores tenían un sueldo y no mucho más. Los jugadores de los equipos grandes recibían un dinero adicional. Había voto calificado en la AFA en 1936. De los 18 clubes que jugaban en primera, se le dio 3 votos en las reuniones de comité ejecutivo a Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, y un voto a cada uno de los demás. Entonces, las votaciones las ganaban siempre los equipos grandes 15-13. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, el fútbol de Buenos Aires se jerarquiza con la llegada de Rosario Central y Newell's Old Boys, que son invitados en 1939 a jugar en Primera División. Después, con las protestas de los demás equipos de Rosario y de Santa Fe, son incorporados, no de otras provincias, solo de Santa Fe, Unión, Colón, Central Córdoba de Rosario, Tiro Federal y Argentino de Rosario. En la segunda mitad de la década del 40 hubo una creciente cantidad de incidentes con los arbitrajes, muchos incidentes. Son muy recordados, por ejemplo, el caso de 1946, cuando una turba de hinchas de Newell's Old Boys invade la cancha en el partido contra San Lorenzo, que era el primero del campeonato y que finalmente salió campeón, y lo toman al árbitro Osvaldo Cosio y lo llevan al parque, que está al lado de la cancha, al Parque Independencia, Claro. y lo cuelgan de un árbol. Lo salvaron los policías, cortaron una horca que habían armado con varios cinturones, lo meten en un patrullero y lo llevan al sanatorio británico, donde ahí se queda 3 días, con la hinchada de Newell's dando vuelta a la manzana donde estaba internado para evitar que escapara. Finalmente, tras 3 días, lo sacan a Osvaldo Cosio, que no era peticito, medía 1,90 m, lo meten en el baúl de un auto policial y lo llevan el miércoles a la noche de esa semana a Rosario, perdón, a San Nicolás, desde Rosario a San Nicolás, donde lo suben al tren que iba a Buenos Aires. En Buenos Aires, en Retiro, la estación central, lo esperan sus colegas los árbitros, se suspende el campeonato por una semana y el árbitro estaba recuperado ya el árbitro, hay una foto de él todo vendado el cuello, eh, entrega su informe respecto de qué pasó en el partido y él pone, Osvaldo Cosio, que lo había suspendido cuando faltaba 1 minuto 10 segundos. Bueno, el Tribunal de Penas, San Lorenzo era perseguido por Boca en el campeonato y Boca, como muchas veces, tenía mucho poder en los organismos de sanciones. Bueno, Boca plantea que había que seguir jugando el partido y le hacen caso y el partido se juega en 2 tiempos de 35 segundos. La crónica del partido es maravillosa. Mueve la pelota, no me acuerdo ahora exactamente todos los jugadores, pero mueve la pelota a Martino, que era el 10 de San Lorenzo, se la da a Farro, cae un jugador de Boca y se suspende y termina el primer tiempo. Bueno, han venido a tocar la bocina aquí al lado, ¿no? Como usted escucha de fondo. Sí, sí, tiene de Después, fondo. en el segundo tiempo pasó lo mismo. Y el partido termina de esa manera y San Lorenzo finalmente sale campeón, superando a Boca por 4 puntos. Ese es uno de los ejemplos de los incidentes que hubo en esa época que generan, con todos los problemas generados también por la intemperancia del público, de los jugadores y los pésimos arbitrajes. Por ejemplo, Argentina era un país donde casi no se cobraban penales. Se cobraban penales a los equipos grandes. Yo no sé si ya lo conté esto, pero lo repito. Ujú, En una charla que tuve hace muchos años, tenía menos de 25 años, con viejos jugadores de primera división, ujú. en algún momento les pregunté si era verdad que a los equipos chicos los bombeaban tanto en las canchas de los equipos grandes. Entonces un jugador que había salido de Rosario, pero que había sido figura de Platense en los años 30, Cataldo Espitale, que formó una gran línea media, Esperón, Espitale y Pajoni, me dijo, delante de todos los otros veteranos, que ahora que tenían la edad que yo tengo hoy, mire pibe, le voy a dar un ejemplo. Si en el año 40 Palomino, el número 9 de Chacarita, entraba al área de Boca en la Bombonera con pelota dominada, y José Marante, que era el número 2 de Boca, lo mataba de un balazo en la cabeza dentro del área, el árbitro solamente podía cobrar un penal, el penal, si encontraba la bala.
Bueno, nunca me olvidé de esa frase, que Qué te bárbaro. ejemplificaba un poco, te ejemplificaba un poco todo lo que era esa época. Entonces, el gobierno del general Perón expulsa o suspende por un año largo, fueron fueron 3 años, a los árbitros de primera división por episodios y rendimientos sospechosos, incorpora árbitros de Inglaterra, de Gran Bretaña, vienen entre 10 y 15 árbitros, varios de ellos, la mayoría ingleses, hay algún escocés, algún galés, y cambian los resultados de los partidos. Los partidos pasan a tener ejecuciones de penales normales, en lugar de 3 hay 8, 9, 10. No hay números en la camiseta y como los ingleses no conocían a los jugadores, les ponen números en la camiseta. Las Mm. posiciones varían. En el 49 Platense comparte el segundo puesto con River. Boca se salva del descenso en la última fecha. Independiente y San Lorenzo hacen malas campañas. Los árbitros ingleses no sabían quién era importante, quién era débil, quién era poderoso. Bueno, en el año 50 Estudiantes y Lanús ganan la primera rueda. Banfield juega el desempate del 51 con Racing. Digamos, trajeron un manto de credibilidad al arbitraje que no Ahora, había no, tenido entre antes. nosotros, pensándolo hoy, ¿no era muy difícil decirles, miren, estos son los cuadros que hay que cuidar o esto? Sí, bueno, pero no lo hicieron porque además hubo un detalle. En 1949 la AFA, estaba Oscar Nicolini de interventor, Mm. decidió terminar con los 3 votos para los 5 grandes y puso un club, un voto. Entonces la selección, las decisiones que se tomaban en la AFA ya no eran para el gusto y el placer de Boca y River y Racing Independiente y San Lorenzo. Ya. Además de eso se dio una situación muy particular. En Colombia, un grupo de gente de mucha plata, habida cuenta de la pasión que había ya en el fútbol colombiano Ujú. por el campeonato local, empezó a traer jugadores de Sudamérica, de otros países, tentándolos con una cantidad de dinero muy superior a la que se pagaba tanto en Argentina como en Brasil, Uruguay y otros países. Por eso formaron la Liga Colombiana de Fútbol, que le llamaban la Di Mayor, era la división mayor, era la Di Mayor, el apócope. Bueno, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, Adolfo Pedernera, que estaba retirándose, fue tentado para irse a Colombia. Él había quedado libre de River, ya llevaba 14 años jugando en River, y se fue y lo contrató la gente de Millonarios de Bogotá, uno de los equipos de la ciudad capital, Sí. y le pidieron que trajera jugadores argentinos de categoría. Pedernera volvió a Buenos Aires, fue a hablar con Pipo Rossi, Néstor Rossi, habló con eh, el número 7 Reyes, el puntero derecho de River, habló con Alfredo Di Stéfano, que era la gran figura de River, siendo muy joven en ese momento, se corrió unas cuadras y fue a Platense, lo convenció a Julio Cosi, que era el gran arquero de Platense y de la selección argentina, se lo llevó a Antonio Báez, y con otros jugadores de otros equipos, Mario Fernández, que era el goleador de San Lorenzo, Mario Boyé también se fue en algún momento a Colombia, René Pontoni. Bueno, se fueron a jugar a Colombia. Eso sí, los colombianos no pagaron un peso por esos jugadores. Se los llevaron, o sea, fue como un viaje de turismo. Vino Pedernera y le dijo a Sí. Cosi, ¿te vas conmigo a Colombia? Bueno, Cosi no le dijo a Platense, pídanle plata a Millonarios y páguenle, que les va a pagar. No, ellos se fueron y fueron declarados prófugos. Entonces, no pudieron volver a jugar al fútbol argentino, se les prohibió a todos ellos participar de la selección Mm. argentina y años después fueron amnistiados y alguna plata recibieron, tanto River como Platense y como Racing y los otros jugadores. Ese fue el famoso éxodo a Colombia. Argentina se quedó sin muchas de sus figuras y no se presentó a jugar el Mundial de 1950 en Brasil porque Perón decía que él quería salir campeón y no teníamos los jugadores para salir campeón. Ujú. Estoy con problemas de batería, Marquitos. Yo voy Sí. a tener que terminar acá, me parece, porque se me acaba Bueno, la batería. Pero si querés, seguimos con esta historia en la próxima semana, porque hay bueno, muchas me cosas para parece bien, contar de me los parece problemas, bien. bueno, de los problemas que antes existieron siempre y acá se cree que todo pasa porque está el Chiquitapia presidente de la AFA. Claro. Bueno, es un personaje bastante especial, ¿no? No es que sea un personaje que pase Sí, por supuesto. inadvertido. Pero yo creo que las aguas se dividieron en dos cuando dicen, bueno, Tapia te dio una Copa del Mundo, dos Copas de América, una Sí, Intercontinental.
Y decís, bueno, Sí, con eso se tapó toda la carrera, pero por otro lado están surgiendo de abajo algunos temas que creo yo que van a muchas dar que cosas hablar. importantes. Sí, van a dar que hablar. Dale. Alejandro, muy Bueno, agradecido por la participación como siempre. Le mando un gran abrazo. Y si estamos, la comunicación es así, ¿vio? Se corta, tenem- tenemos estas cosas, pero lo importante es que estemos en la línea. eso. Señoras, señores, acá en Así Radio estamos, así Nadaría estamos. estuvo Bueno, el que más sabe de fútbol, que es el señor Alejandro Fabri. ¿Por qué? Porque fútbol se escribe con F de Fabri. Gracias, Ale. Un abrazo. gracias. Chao. Chao. Un punto de vista distinto del mundo. Radio Naharía, desde el norte de Israel, voz y voz, en castellano para el mundo.